Ok, pues entonces ahí está. Espero que todo esté en orden. Está grabando. Todo el mundo ve mi pantalla del pizarrón. ¿Sí? Sí, Sí, Entonces vamos a empezar. Entonces recordemos que en la clase anterior, pues vimos básicamente, empezamos con los conceptos básicos de teoría de categorías. Entonces estamos empezando con esta parte de teoría de categorías. Son muchas definiciones y casi toda la teoría de categorías así es. Son muchas definiciones. Muchas definiciones y ejemplos que hay que entender. El objetivo de estas clases es que entiendan que los objetos matemáticos con los que normalmente hemos estado trabajando durante toda nuestra carrera como matemáticos, pues en realidad se puede entender desde la teoría de categorías, se puede entender como categorías o casi todos, ¿verdad? Como habíamos visto en la clase pasada. Y lo importante es que ustedes empiecen a pensar en este contexto. Su tarea, o una de las tareas que van a tener para la vida a partir de ahora, es que cuando estudien matemáticas, traten de entenderlas a través de estos nuevos conceptos de teoría de categorías. Les va a ampliar un poco su universo, van a ver que van a empezar a pensar de una manera distinta y les va a ayudar a relacionar cosas, ¿no? Es algo muy importante para su carrera. De hecho, les compartí, no sé si lo vieron, un mapa mental donde más o menos yo hice el resumen de la clase, agregando algunas cosas. Les invito a que lo vean. También se los propongo como una manera interesante de post notas o una manera de estudiar. O sea, ustedes hacen sus notas, toman sus notas de clase y luego es importante que ustedes hagan su resumen y que lo tratan de hacer con sus propias palabras. Y esto lo pueden agregar a sus notas, o sea, es parte de las notas. También les puede servir para ir entendiendo, ir haciendo sus notas a la par, ¿no? Lo pueden hacer a la vez. Lo que hacen su mapa mental lo van haciendo a la vez. Entonces, es muy útil porque les ayuda a relacionar conceptos y además la ventaja es que lo pueden ir ampliando conforme va creciendo el curso, ¿no? Y cortar en determinado momento. Actualmente hay softwares muy buenos para hacer mapas mentales, algunos gratuitos y algunos de paga. Entonces, ustedes agarran el de su preferencia y pueden empezar a hacer mapas mentales. Se los garantizo, es una excelente idea para terminar de entender, porque mientras ustedes están haciendo el mapa mental, se pueden dar cuenta de si hay algún concepto que no está claro. Entonces, lo pueden ir a buscar, a entender, a releer las notas, a buscar en internet, lo que sea, y entonces llegan a su mapa mental y lo completan. Es un excelente ejercicio para que se vayan dando cuenta y luego hacen sus relaciones. También para estudiar, rápido tienen acceso al mapa mental. Los mapas mentales funcionan muy bien personalmente, es decir, es mucho más práctico, mucho más útil si ustedes hacen un mapa mental y ustedes lo revisen, a que si yo les enseño, por ejemplo, mi mapa mental, porque atrás está mi proceso de pensamiento y a veces se ve como todo un caos. Conforme el mapa mental va creciendo, va apareciendo cada vez más un caos porque hay líneas y uno no entiende qué cosa es la línea, pero el que hizo el mapa mental le encuentra bastante sentido al mapa mental y entonces puede seguir los caminos y puede irlo viendo. Entonces es una excelente manera de estudiar. Y para esta teoría de categorías en donde hay muchísimos conceptos y están relacionados unos con otros, así como habíamos visto lo que es una categoría pequeña, localmente pequeña, y están relacionados unos con otros, y hay ejemplos y contraejemplos, los mapas mentales es una herramienta visual muy potente para poderlo hacer. Entonces les recomiendo que agreguen a su kit de herramientas para estudiar esta tecnología de mapas mentales. Lo pueden hacer en una hoja de papel, pero también lo pueden hacer con la computadora y lo pueden pegar o agregar a sus notas. Entonces aquí se los dejo. Espero que lo hayan revisado. Si lo revisaron, vieron las cosas que habíamos visto. Agregué incluso algunos ejemplitos de algunas otras cosas, por ejemplo, de no categorías. Entonces ahí están los ejemplos que había salido ahí en la duda de clase, ¿no? Alguien había comentado. Por cierto, también la notación para el dominio y el codominio de una función estaba bien como yo le había escrito. Entonces D0 es para el dominio, D1 para el codominio, C0 para los objetos, C1 para los morfismos o con el sub 0. Y esa es la notación que vamos a utilizar, ¿no? En general. Entonces vamos a seguir con eso. Vamos a seguir con más definiciones, más conceptos y tratando de que ustedes lo vayan relacionando con las cosas que conocen. Insisto, a partir de ahora traten de pensar en términos de categorías todo, entonces vayan relacionando con todas las matemáticas que ustedes conozcan estos conceptos. Yo no puedo detenerme mucho tiempo en ver ejemplos, aunque sí estoy tratando, sobre todo en estas primeras clases, de poner varios ejemplos, porque, como les digo, no es una clase de categorías. Si nos detenemos en todos los ejemplos y ver los detalles, entonces no vamos a llegar, no vamos a avanzar demasiado, o no vamos a avanzar a donde yo quiero. Entonces, parte de su trabajo es ir a buscar sus ejemplos que les hagan sentido a ustedes y trabajarlos como se debe, ¿no? Tratar de entender que sí son
categorías y todos los conceptos están involucrados con, todos los conceptos están involucrados con esta teoría, ¿ok? Entonces, vamos a denotar por C una categoría y entonces recuerden que habíamos dicho que en general nosotros vamos a trabajar con categorías pequeñas. Las categorías pequeñas es donde los objetos forman un conjunto, donde de hecho donde los morfismos forman un conjunto y automáticamente los objetos entonces forman un conjunto. Aunque estoy tratando de dar la teoría con toda generalidad, pero se van a dar cuenta pronto que hay problemas. La manera de resolver esto en general, o sea, por ejemplo, si yo quiero trabajar con la categoría de todos los conjuntos, la categoría set, esa no sería una categoría en el sentido, o sea, no es una categoría pequeña. Entonces, la forma en la que uno hace eso es definiendo universos, eso es la idea de Grothendieck, ¿no? Define lo que es un universo de Grothendieck, en donde un universo es un conjunto muy, muy grande, normalmente de una cardinalidad muy grande, y entonces, pero es un conjunto que contiene todas las operaciones que uno puede desear hacer con conjuntos, por ejemplo, uniones, intersecciones, formación de productos, o sea, tiene como un montón de propiedades. Les puedo pasar una nota si quieren con lo que es el universo, cómo se define. Pero lo interesante de esa cosa es que, por ejemplo, cuando yo defino la categoría de conjuntos, entonces es la categoría de conjuntos relativa a ese universo, y la categoría de conjuntos relativa a ese universo serían los objetos que están en el universo, ¿no? Entonces, todo, es decir, los conjuntos que están en ese universo. Y entonces yo puedo vivir, de entrada lo que hace Grothendieck es que fija un universo, dice, vamos a trabajar en este universo, y entonces los objetos van a ser objetos dentro de ese universo. Entonces, cuando hablo de la categoría de conjuntos, entonces van a ser los conjuntos en ese universo. Entonces automáticamente eso hace que mis objetos sean un conjunto. Y entonces ya puedo trabajar con una categoría pequeña realmente, ¿no? La categoría de conjuntos se convierte en una categoría pequeña y entonces todas las definiciones y todo se simplifica la vida. Aquí hay un problema lógico porque a partir de las axiomas de Zermelo-Franken, incluso con el continuo, no se puede demostrar la existencia de universos. De hecho, demostrar la existencia de un universo es equivalente a demostrar que existen cardinales, creo que se llaman altamente inaccesibles, o cardinales altamente, fuertemente inaccesibles, algo así. Son esos cardinales que no se pueden obtener a través de las operaciones de conjuntos básicos, o ni potencias, ni nada. Son cosas que, ¿no? O sea, que cardinales más grandes que todos los cardinales que yo puedo obtener a partir de las operaciones de conjuntos, ¿no? Que no puedo obtener. Entonces, hay teorías de lógica y teoría de conjuntos, donde además de Zermelo-Franklin y la hipótesis del continuo, agrego este axioma de que existen cardinales inaccesibles y se demuestra que es consistente, o sea, que no genera contradicciones, y entonces puede uno trabajar con esa teoría, ¿no? De acuerdo. Y entonces, en ese caso, habría conjuntos con cardinales con inalcanzables, o como les dije que se llamaban, cardinales inaccesibles, y eso es equivalente a la existencia de universos de Grothendieck. Pero bueno, digamos que la ventaja de trabajar con un universo de Grothendieck es sobre todo la notación, porque como es una categoría pequeña, entonces ya los objetos, todos los objetos forman conjuntos, todos los morfismos forman conjuntos, entonces puedo hablar de los OM, ¿verdad? De los morfismos o los OM como un conjunto, y entonces puedo hablar de inyectividad, de biyectividad, etcétera. Si no quisiera utilizar esa definición de universo, podría hacerlo, pero entonces tengo que tener cuidado con las clases, ¿no? Estoy trabajando con ciertas clases y entonces hay algunos detalles lógicos con los que tengo que tener cuidado cada vez, y que digamos que el hecho de hacerlo en universos me facilita dejarlo, aunque estoy haciendo una suposición muy fuerte, ¿no? Que existen estos cardinales inaccesibles, que es un axioma distinto a o sea, que no está en el marco de los Zermelo, Frankel, Gödel. Ok, entonces, hasta ahorita, digamos que toda la teoría, yo la voy a tratar de seguir haciendo con toda generalidad porque se puede, pero va a llegar un momento en el que hay detalles en los que nos vamos a tener que restringir a un universo, que es lo que hace después de toda la gente que hace geometría algebraica y aritmética y casi toda la gente que es usuaria de la teoría de categorías, ¿no? Se restringen a un universo, ¿ok? La cosa es que es difícil decir quién es el universo, ¿no? Cuando dicen, bueno, sí, pero ¿quién es tu universo? Es difícil describirlo tal cual. O sea, se axiomatiza que existe porque existen cardinales inalcanzables, y entonces a partir de un cardinal inalcanzable yo puedo definir un universo, ¿no? Concretamente, pero es difícil darlo concretamente porque es un axioma que es independiente de ser Franklin. Pero bueno, digamos, una nota al margen. Ok.
Entonces, vamos a empezar con una categoría pequeña y esto lo que digo es que estas son de las ventajas que tenemos. Entonces, cuando tengo una categoría pequeña, yo tengo funciones de verdad, que es la función dominio, que va de los morfismos a los objetos, ¿verdad? Cada morfismo me le asigna un dominio y esta es una función de verdad porque los morfismos son funciones y los objetos son funciones. Entonces se vuelve una función de verdad. Y entonces, repito aquí, en una categoría pequeña, pero si estuviera en suponiendo que estoy viviendo todo o haciendo matemáticas dentro de un universo, se puede. La ventaja de los universos es que puedo hacer todas las matemáticas en ese universo, referentes a ese universo. O sea, toda la teoría de conjuntos, toda la construcción de los naturales, todo se puede hacer en ese universo. Entonces, digamos que todas las matemáticas clásicas, una vez que tengo un universo, las matemáticas clásicas se pueden hacer ahí. Entonces, no hay problema. Por eso es que los universos funcionan también. Justamente la definición de universo es para que se pueda hacer todo eso. El problema es demostrar que existen, digamos, a partir de ser Melo Franklin, ¿no? O sea, a partir de esos axiomas. Ok, pero bueno, entonces, si yo estoy en ese caso, en un universo, o trabajo con categorías pequeñas, entonces la función de dominio es una función, la de codominio es una función, y de hecho, aquí le he puesto la identidad, que ahora va en el sentido contrario, ¿verdad? Que a cada objeto le asocio identidad, también es una función, y de hecho podría decir que esta última función es una función biyectiva, ¿no? En las categorías pequeñas, porque ahora estoy trabajando con conjuntos, y esa es de la parte de las ventajas que tiene este lenguaje, ¿no? De trabajar con categorías pequeñas. Ok, entonces ahora vamos a una observación. Y entonces, recuerden que habíamos definido ya lo que era un monomorfismo y lo que era un epimorfismo, y también habíamos definido lo que es un isomorfismo. Y entonces esto tenía que ver con la composición de las funciones y ciertas leyes de cancelación, ¿verdad? En el caso de isomorfismos, pues que tuvieron inverso por ambos lados, y los epimorfismos, los monomorfismos y los epimorfismos me implicaban una cierta ley de cancelación por la derecha o por la izquierda, ¿no? Monomorfismos, que se vale cancelar por la derecha, epimorfismos, que se vale la ley de la cancelación por la izquierda. Entonces, eso ya lo habíamos visto, pero entonces hay otros, de hecho ahí nos quedamos básicamente, y hay otras definiciones que son útiles y que son generalizaciones de todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué es un endomorfismo? Pues un endomorfismo es un morfismo cuyo dominio y cuyo codominio es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces el dominio y el codominio es el mismo. ¿Qué es un automorfismo? Pues es un endomorfismo que además es un isomorfismo, ¿de acuerdo? Eso es puro lenguaje, ¿sí? Es lo mismo de siempre, ¿sí? ¿No hay dudas? Todo bien, ¿no? Ok, entonces, si f de x a y es un isomorfismo, entonces lo que normalmente se dice es que x y y son isomorfos, ¿no? Y la notación para el isomorfismo es como la usual, como un igual con una ondita arriba, entonces eso quiere decir que x y y son isomorfos, y a veces uno quiere hacer referencia a que si son isomorfos es porque existe un isomorfismo, es decir, es algo muy claro, ¿no? Si dos objetos en una categoría son isomorfos, es porque existe un isomorfismo. Y no quiere decir que cualquier morfismo me realice ese isomorfismo. Entonces, muchas veces uno quiere hacer referencia a quién es el morfismo que realiza ese isomorfismo, entonces se puede escribir como en el lado derecho, o si f de x a y le pones el f, ese es para decir que el f realiza isomorfismo, o simplemente a veces se le pone arriba, aquí se le pone algo así, pongo el borrador aquí, se le pone algo así como F es el que realiza el isomorfismo, ¿no? O aquí F, lo que sea, alguna notación de ese tipo para indicar que es F el que realiza el isomorfismo, ¿de acuerdo? Entonces, algo que es evidente para ustedes seguramente, pero que a los estudiantes de licenciatura, sobre todo al principio, no les queda claro, es eso, ¿verdad? Que los objetos isomorfos son isomorfos, los objetos, porque existe un isomorfismo entre ellos. No, no nada más en, digamos, los isomorfismos, los objetos isomorfos no son isomorfos en abstracto, sino es porque existe un isomorfismo. Debe de existir. Ok. Todo eso es, como les digo, muy natural. Entonces, en la categoría de conjuntos, los isomorfismos, ¿qué son los isomorfismos? ¿Quiénes son los isomorfismos en la categoría de conjuntos? Es decir, estoy preguntándome en este sentido categórico, ¿verdad? O sea, que tenga un isomorfismo, quiere decir que tenga una inversa derecha e izquierda, que es tanto inversa izquierda como derecha. ¿Quiénes son los isomorfismos de la teoría de conjuntos? Las Las funciones biyectivas. biyecciones. Exactamente, las funciones biyectivas, ¿no? Entonces son las biyecciones, eso era clarísimo. En la teoría de grupos, en la teoría de anillos, en la teoría de campos, en la teoría de módulos, los isomorfismos son nuevamente homeomorfismos, perdón, homomorfismos de grupos o de anillos o de campos, los homomorfismos, que también son biyectivos. Esta es una particularidad, o sea, eso demuestra que la noción de isomorfismo
Es acorde con las definiciones usuales que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Pero aparecen cosas particulares, singulares, van a ver. En la categoría de espacios topológicos, ¿quiénes son los isomorfismos? Los Homeomorfismos. homeomorfismos, ¿no? Se llaman homeomorfismos y los homeomorfismos son esas funciones que además de ser biyectivas, ¿verdad? Que tienen que ser continuas, ¿verdad? Por supuesto, porque estoy en la categoría, y cuya inversa, porque es como función, su inversa tiene que ser también una función continua, ¿de acuerdo? Entonces es un homeomorfismo con una inversa continua. Y hay caracterizaciones de los homeomorfismos en topología, ¿verdad? Dan muchas formas de caracterizar. Estos son los homeomorfismos, como ya había dicho. En la categoría de homotópica, ¿no? ¿Quiénes son la gente que sabe de topología? En la categoría homotópica, es decir, los espacios topológicos y los morfismos son homotopías. ¿Quiénes son los isomorfismos? Las equivalencias homotópicas. Exactamente, las equivalencias homotópicas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, cuando tomo un conjunto ordenado, un Pero conjunto, en la categoría homotópica los morfismos no son homotopías, ¿no? Son morfismos normales, solo que el isomorfismo es homotopía, ¿no? eh, no, los homomorfismos tienen que ser homotopías, según yo. En la categoría homotópica, los homomorfismos tienen que ser homotopías, ¿o no? Sí, tiene que ser Según una homotopía. recuerdo, son clases de equivalencia de funciones homotópicas. Exactamente. O sea, son clases de equivalencia de funciones homotópicas. Ok, Eso es sí, 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 ya, sí. sí, cuando las homotopías, en realidad es que en la topología en homotopías todo se hace con clases, ¿no? O sea, todo lo hace salvo homotopía, entonces todo es con clases. Entonces, si una homotopía es salvo equivalencia. Entonces es eso, ¿no? Los morfismos son, porque los isomorfismos serían eso. Bueno, ahora me tomo un conjunto parcialmente ordenado, un poset. Entonces, ¿quiénes son los isomorfismos? Pues los isomorfismos son solamente las igualdades, ¿verdad? Porque recuerden que un morfismo es simplemente la relación x menor o igual que y, es un morfismo, que va de x a y. Entonces, si tengo invertible, entonces se cumple que y es menor o igual que x, pero entonces en un conjunto parcialmente ordenado, eso quiere decir que x es igual a y. Entonces, eso es. En posets solamente tengo los isomorfismos, las identidades, básicamente, ¿no? X menor o igual que x. Las igualdades. Entonces ahora vamos a definir otro tipo de categorías. Entonces es la definición de un grupoide. Y entonces, ¿qué es un grupoide? Pues va a ser una categoría en donde los morfismos, cada morfismo es un isomorfismo, ¿no? O sea, cualquier morfismo es un isomorfismo. Entonces recuerdan que, por ejemplo, que dado un grupo, entonces yo le podía asociar una categoría, que es la categoría asociada a ese grupo, que habíamos denotado por BG, en donde tenía un único objeto y los morfismos eran los elementos del grupo. Como los elementos del grupo todos tienen una inversa, ¿verdad? Y la composición es precisamente el producto de grupos, entonces ese es el primer ejemplo de grupo, ¿de acuerdo? El grupo asociado digo, la categoría asociada a un grupo es un ejemplo inmediato de un grupoide, pero aquí lo que estamos pidiendo es que los morfismos, un grupoide en general es una categoría tal que los morfismos pueden tener muchos objetos, pero los morfismos tienen que ser isomorfismos, ¿no? Dices en general. Aquí creo que entonces el ejemplo que se había dicho, la categoría asociada a un grupo G, BG, es un grupoide, como ya lo habíamos definido. Notar que si yo tengo un monoide, yo de todas maneras puedo definir la categoría asociada a ese monoide, y en este caso no es un grupoide justamente porque no todo elemento es invertible, ¿de acuerdo? Es decir, no todo elemento, no todo morfismo es un isomorfismo. ¿Qué otra cosa les había querido decir? Mm, ok, nada de esto. Entonces, ahora, si X es un espacio topológico, entonces tiene una cosa que se llama su grupoide fundamental. Entonces, ¿cómo se define el grupoide fundamental en un espacio topológico? Pues va a ser la categoría cuyos los objetos van a ser los puntos, es decir, los objetos es X, el conjunto de objetos es X, es decir, cada objeto es un punto, y donde quiénes son los morfismos, pues son las clases de equivalencia de caminos, clases de equivalencia bajo homotopía de caminos,
que tienen extremos fijos. Es decir, en la misma clase, el dominio de todos los caminos es el mismo y el codominio es el mismo, o sea, con extremos fijos. Y entonces, eso es lo que se llama el grupoide fundamental. Se los pongo, recuerden que todos los asteriscos naranjas es porque ustedes tienen que verificar que en efecto son grupoides, ¿no? O que tienen que verificar lo que se tiene que hacer, ¿no? O que la afirmación es correcta. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, tengo varios ejemplos de grupoides en general. Aquí dice, ¿si ven lo que dice o no? Hasta abajo. Ujú. Exacto, dice fijando extremos, ¿no? Aquí en mi pantalla yo no lo veo porque tengo mi barra del doc, pero ustedes sí lo deben de ver, ¿verdad? Ok, entonces seguimos con las definiciones. Entonces vamos a fijar ahora una categoría. Decimos que esta categoría es discreta. Si siempre que yo tengo un morfismo, entonces ese morfismo es la identidad, es un dominio. O sea que los únicos morfismos son las identidades. Eso ya lo habíamos definido, ¿no? Habíamos dicho que una categoría era discreta, si los únicos morfismos eran las identidades, y habíamos dado algunos ejemplos. Eso ya lo teníamos, pero aquí aparecen otras definiciones. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que una categoría sea no vacía? Si el conjunto de objetos es no vacía, ¿verdad? Fíjense que si tengo que el conjunto de objetos es no vacía, entonces los morfismos es no vacía porque está siempre al menos la identidad, ¿no? Entonces, para que sea no vacía, yo requiero que los objetos sean no vacíos. Vamos a decir si es finita, si es pequeña, pero además de ser pequeña, entonces la cardinalidad del conjunto de morfismos es finito. ¿De acuerdo? Y eso implica automáticamente que los objetos son finitos. ¿De Una acuerdo? pregunta. Sí. ¿Por qué no solo decir que la cardinalidad es finita? Porque ¿qué quiere decir la cardinalidad en una categoría abstracta? Ah, Es ok, decir, como en clase, ¿no? No funciona. exacto, sí. Si es un objeto, si es un conjunto, las cardinalidades solamente se lo puedo medir a conjuntos. Entonces, si estoy trabajando en un universo, si ya fijé un universo, entonces toda categoría es pequeña. Entonces, aquí tiene completamente sentido. ¿De acuerdo? Ok, Pero sí, por eso es que aquí sí le puse eso de si es pequeña, pero podría haber puesto o en un universo, ¿no? Pero la ventaja del universo es justamente que me da categorías pequeñas. Ok, este. Entonces ahora ya tengo mis objetos y entonces ahora queda, o sea, mis objetos de estudio, que son estas categorías, ya tengo un montón de ejemplos y queda claro que hay como categorías unas adentro de otras, ¿no? Entonces se tiene que definir con toda precisión y de hecho la definición de subcategoría que les voy a dar ahorita no es la más precisa, pero es la más intuitiva. Porque pues viene de teoría de conjuntos. Y entonces en particular cuando estoy trabajando con un universo, o sea, cuando los objetos y los morfismos son conjuntos, entonces pues esta es la definición básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es una subcategoría? Entonces, una subcategoría D de una categoría C es otra categoría, de tal manera que las clases de objetos y las clases de morfismos son subclases de las clases de objetos de C y la clase de morfismos de C, ¿no? Respectivamente. Y además se tiene que cumplir que las identidades y las composiciones se preservan. Es decir, D es una categoría donde yo tengo identidades. Pues yo quiero que la identidad de un objeto, esa sea la misma identidad que cuando lo veo en la categoría ya. Porque podría pasar cosas raras, ¿no? Que cuando voy a la subcategoría, yo tenga una identidad que resulta que no es la identidad en el otro lado. O sea, yo quiero que se preserve. Y además quiero también que las composiciones se preserven, porque recuerden que la composición era elegir un morfismo, ¿verdad? Un morfismo de ella que decíamos que era que hacía que conmutara el programa y que las flechas y que tenía que ser asociativo. Pero en cierto sentido es como escoger uno, o sea, no está dado canónicamente, no hay una definición que me diga, esta es la composición. O sea, la composición es, entonces, cuando yo tomo una subcategoría, podría ser que la composición en esa categoría D no coincida con la composición en la categoría C. No, bueno, para que sea subcategoría requiero que sí sea la misma, ¿no? Que las composiciones, por eso esa aclaración, las composiciones son las mismas, las identidades son las mismas y por supuesto, siempre que yo tengo un morfismo, ¿verdad? Si tomo que D1 es un morfismo, como es una subclase de C1, entonces ahí tengo morfismos, requiero que el dominio y el codominio pues aparezcan, ¿verdad? Que aparezcan como objetos en la categoría. Eso queda ya representado diciendo que D es una categoría también, ¿verdad? Si tengo un morfismo en D, pues por supuesto sus objetos asociados, dominio y codominio, tienen que ser objetos en la categoría. Ok, pero la cosa es que tienen que ser lo mismo, ¿no? Tienen que ser los mismos nuevamente, ¿no? Incluso si yo me podría tomar una clase de morfismos, ¿no? Una subclase de morfismos, podría ser que las funciones dominio y codominio sean distintas, ¿no? Para ese morfismo. Y entonces no sería una subcategoría.
¿De acuerdo? Entonces, para que sea una subcategoría, lo que quiere decir es que las restricciones de la función dominio y las restricciones de la función codominio a la subclase son iguales, coinciden. ¿De acuerdo? Esa es una observación importante que de repente parece trivial, pero sí tiene su detalle fino, ¿no? Que lo tienen que pensar bien. No es nada más agarrarse una subclase de objetos y una subclase de morfismos. Requiero que las operaciones que lo hacen con categoría, que es las composiciones, los dominios, los codominios y las identidades se preserven, ¿ok? Que se preserve la estructura. Entonces decimos que una subcategoría es plena si además se cumple que tienen exactamente los morfismos. O sea, para cada par de objetos, recuerden que esta es otra notación para los morfismos, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Esto quiere decir que eran los morfismos en la categoría de X a Y, esto quiere decir que son los morfismos en la categoría C de X a Y. Entonces, si además, para cada par de objetos, los morfismos son exactamente iguales. ¿Sí? Eso se dice que es una categoría plena. ¿De acuerdo? Eso pasa para cualquiera de los objetos en la subcategoría. Y vamos a decir lo que se llama amplia. Si siempre que yo me tomo un objeto en C1, entonces X también está en D1. Es decir, ¿sí? O sea que todos los objetos en la categoría grande también está aquí. Entonces, como que los mismos objetos, tienen exactamente los mismos objetos. Aquí el problema de las categorías amplias es que los morfismos sí podrían ser distintos, ¿verdad? O sea, es decir, si podría ser un subconjunto o una subclase. ¿Sí? Nuevamente, si estoy hablando de categorías pequeñas o bien adentro de un universo, entonces diría que D0 es un subconjunto de C0 y que D1 es un subconjunto de 1. ¿No? Eso tiene sentido. Entonces, se entiende. Espero que se entienda. Entonces, ¿les queda claro? Ya acabo de definir lo que es una categoría plena y una categoría amplia. Hay una definición un poco más, yo diría un poquito más precisa de esta cosa, que se hace a través de funtores, pero hasta que vemos funtores, ¿no? Se ve. Entonces, por ejemplo, la categoría de anillos conmutativos con 1, esa que denotamos por C ring, C por conmutativo, a veces lo denotan también por A ring, por anillos conmutativos, por abelianos. Entonces, es importante esta categoría porque tiene anillos conmutativos con 1, ¿sí? Es la categoría que se utiliza en álgebra conmutativa y en geometría algebraica y teoría de números. Es una subcategoría de la categoría de anillos donde no necesariamente tengo uno. La categoría de anillos no conmutativos, la categoría de anillos en general, sin uno, es una subcategoría, ¿de acuerdo? Todo objeto es un anillo conmutativo con uno, en particular es un anillo. Y todo morfismo entre anillos conmutativos con uno, en particular es un morfismo de anillos, ¿de acuerdo? Entonces, es una subcategoría, ¿eso está bien? Entonces, por ejemplo, la categoría de Z módulos, que es lo mismo que la categoría de grupos abelianos, pues por la misma razón es una subcategoría de la categoría de grupos, ¿de acuerdo? Exactamente la misma razón. Pero luego hay como ciertas confusiones en cosas como que deberían de ser subcategorías que no lo son. Creo que si al final de esta diapositiva no les puse el ejemplo, me recuerdan para que les, les ponga, ¿no? Entonces, por ejemplo, una observación o un ejercicio es que toda categoría contiene como subcategoría a un grupoide maximal. Toda categoría contiene como subcategoría a un grupoide maximal. ¿Cómo le harían? ¿Quién será? O sea, si es una subcategoría, pues yo lo que requiero es que los objetos sean una clase de subobjetos. O sea, decir que los objetos sean un subconjunto, si quieren, una subclase. Entonces tengo una categoría cualquiera, entonces pues, me tomo una subclase. Pero como quiero que sea maximal, entonces quiero que sea como que la más grande. Entonces como que debería de ser que los objetos tendrían que ser lo mismo, ¿verdad? En el grupoide los objetos tenían que ser lo mismo. Pero para que sea grupoide yo necesito que todos los morfismos sean un isomorfismo, Por las ¿verdad? Entonces, identidades, ¿no? perdón, Las identidades, ¿no? las identidades funcionaría, me quedaría un grupoide, pero no sería maximal, ¿verdad? Que maximal quiere decir que es como que la más grande. ¿Quién sería la más grande? La que tiene todos los isomorfismos de la categoría. Exactamente, donde los morfismos son los isomorfismos, pues esa sería la más grande, ¿no? Entonces, esa es la construcción. Entonces, Una entonces duda. sí, ¿Cuál es la condición para que la subcategoría sea amplia? while es que tienen los mismos objetos. O sea, ¿Tienen los mismos objetos? que los objetos de la categoría C son los mismos objetos de la categoría D. Tienen los Ok, mismos objetos. gracias. Ujú.
Se llama wide, ¿no? Yo lo traduje como amplia, no sé cuál sea la traducción en español, pero wide, pues es wide, ¿no? O sea, amplia, ¿ok? Este, entonces eso, sí, todo categoría tiene una subcategoría que es un grupoide y además que es maximal. Entonces, no es la única porque como bien dicen la categoría discreta asociada es también un grupoide donde los únicos morfismos son las identidades, ¿no? Entonces, ese es otro grupoide. Ok. Mm, mm. Entonces, yo tengo más ejemplos de subcategorías. Por ejemplo, la categoría de conjuntos finitos con morfismos isomorfismos, o sea, con las biyecciones, es una subcategoría de la categoría de conjuntos, ¿verdad? Y de hecho, pues yo tengo que, de hecho, la categoría de conjuntos finitos con isomorfismos es un grupo, de hecho, también es una subcategoría de la categoría de conjuntos finitos, ¿no? Sí, se puede entender, ¿de acuerdo? Y entonces también es un grupoide dentro de la categoría de conjuntos finitos. Y la categoría de conjuntos finitos es una subcategoría de la categoría de conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces tengo todas esas relaciones. Normalmente hay muchas notaciones para denotar las categorías. Como ya les había dicho, normalmente el nombre de la categoría, la forma que denotamos la categoría, hace referencia a sus objetos, a cómo son los objetos, pero por autor se inventa una notación para la categoría, ¿no? Entonces no hay como una cosa bien estándar. Creo que las más estándares es la categoría de conjuntos, que le ponen set, y a partir de ahí ni la de grupos ni la de... Entonces incluso en mis notas de repente no me acuerdo cómo lo había denotado, entonces de repente le pongo una y otra, pero lo importante es que cuando lee uno la teoría de categoría o el nombre que le puso uno a la categoría, eh, se debería de entender qué categoría es la que estamos hablando. Por ejemplo, C-ring, pues se entiende, ¿no? Que es la categoría de grupos conmutativos, por ejemplo. Pero a veces le ponen up-ring por abeliano. Entonces también se debería de entender quién es la categoría. Por supuesto, voy a tratar de mantener una notación única, pero de repente me pasa que digo, ay, ¿cómo era esta categoría? Pero bueno, es esta up-ring o C-ring, ¿no? Ok, entonces, lo que decía, ¿no? Esta es una subcategoría. Entonces, la categoría de grupos abelianos es una subcategoría plena de la categoría de grupos. ¿Por qué, por qué es plena de la categoría de grupos? ¿Por qué es plena? Sus Porque morfismos coinciden, ¿no? En ambas Exacto. categorías. Eso, tienen exactamente los mismos morfismos, ¿sí ven, no? ¿Sí? Si yo tengo un morfismo de grupos abelianos, pero los considero como grupos, los morfismos entre esos, siempre consigo grupos abelianos, pues era el morfismo de grupos abelianos, no había diferencia. Entonces, si es una subcategoría plena, tiene exactamente los mismos morfismos. Entonces, y además, la categoría de grupos es a su vez una subcategoría plena de la categoría de monoides, porque nuevamente también todo grupo es un monoide, y los morfismos de monoides, pues es exactamente la misma definición que los morfismos de grupos. Recuerden que los monoides son conjuntos, digamos, con una operación binaria que es asociativa y que tiene identidad. Esa es mi definición de monoide. Y los morfismos de monoides, pues es eso, ¿no? Sí, o sea, son morfismos, son funciones que se comportan bien con la identidad en particular, ¿no? Entonces, pues es la misma situación, ¿sí? Y que por supuesto, se comportan con la identidad y con el producto. Entonces, es la misma situación. Entonces, también es una subcategoría plena. Pero la subcategoría de monoides no es una subcategoría plena de los semigrupos. Y entonces aquí se los dejo de tarea porque piensen que no es una categoría plena de los semigrupos. Entonces, en particular, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Con los semigrupos? ¿Por qué los monoides no es una subcategoría plena de los semigrupos? Ok, se los dejo de tarea. Entonces, si X está en top 0, eso quiere decir que X es un objeto. Recuerden que el 0 indica que es un objeto. Si X es un espacio topológico, entonces tau X es la categoría, o tau X son sus abiertos, ¿de acuerdo? Que también se forma una categoría. Entonces, esta tau X es una subcategoría de la categoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Son conjuntos, todos son conjuntos. Y pero esta no es plena, ¿verdad? ¿Por qué no es plena? porque los morfismos en OpenX no son no son morfismos de conjuntos, ¿no?
sí son de morfismo de conjuntos, pero no todo morfismo de conjuntos es un morfismo en OpenDX. Recuerden que los conjuntos, los morfismos en la categoría top DX son solamente las inclusiones, como lo habíamos definido, ¿verdad? En la categoría top X, o sea, los abiertos de X, los morfismos solamente son las inclusiones. Cuando U está dentro de B, tengo un morfismo y las identidades. Pero no es plena porque cuando los considero esos como conjuntos, pues hay muchísimas más funciones de conjuntos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el intervalo 0,1 está dentro de los reales y hay muchas más funciones del intervalo 0,1 de los reales que las inclusiones. Entonces, no es una categoría plena, hay muchos más morfismos. ¿Sí? Pues sería un ejemplo de una categoría que no es plena. Entonces, de hecho, ese es un error o una confusión común, que la gente piensa que, que, por ejemplo, la categoría de espacios topológicos es una subcategoría de la categoría de conjuntos, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Sus objetos no son conjuntos. Y a ver, elabora un Los objetos de la categoría top son pares, por así decirlo, de un conjunto y su topología, mientras que los objetos de la categoría con o set son conjuntos nada más. Exactamente, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos más información en top, ¿no? Viene con un par ordenado. Y entonces, esto hace que, por ejemplo, yo pueda considerar al mismo conjunto. De hecho, en esta categoría top está el mismo conjunto con todas sus topologías. Están los reales con topología discreta, están los reales con topología, con cualquier topología que se les ocurra, la usual, cualquiera que se les ocurra está ahí, pero como conjunto sería como el mismo, ¿no? Pero tiene un montón de hecho, es una categoría más grande en cierto sentido. Si se fijan, por cada conjunto tengo un montón de espacios topológicos. Entonces, intuitivamente es como una categoría más grande, ¿de acuerdo? Intuitivamente, o sea, ya sé que en términos de conjuntos, eso de más grande, más chico no es así, ¿verdad? Pero digamos, por cada conjunto tengo tantas cosas como topologías le puedo dar a ese conjunto, está ahí. Entonces, no es una subcategoría, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero Ok. set sí está dentro de top, ¿no? Hay una, tampoco es canónico, es decir, hay un funtor de inclusión. Mm. Y lo mismo también de regreso hay un funtor de olvido. Todavía no vamos para allá, pero hay una cosa que se llama un funtor de olvido, que funciona como esa cosa intuitiva de que pues, un espacio topológico en realidad sí está formado por un conjunto, ¿verdad? No es un conjunto, pero tiene un conjunto subyacente, ¿no? Y entonces hay un funtor, una manera de olvidarse de la estructura y regresar nada más al conjunto, es un funtor de olvido. Y también hay un funtor de inclusión, nada más que el funtor de inclusión no está claro cuál, porque, por ejemplo, no está claro cuál porque yo tendría que decir de una manera canónica como, entonces a cada conjunto le puedo asociar su topología discreta, por ejemplo, entonces a cada conjunto lo puedo entender como un espacio topológico, pero también le podría asociar su topología, la codiscreta, esta otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La topología indiscreta, le dicen, ¿no? La indiscreta, donde solamente el abierto, el total y el vacío es un abierto, entonces también se puede meter así, ¿de acuerdo? Entonces hay como varias formas no es canónica, ¿no? Entonces ahí, es decir, eso ya me va introduciendo, hay funtores, ¿verdad? Hay forma de comparar topologías que no nada más tiene que ver con esta cosa de subcategorías. Y de hecho, en particular, cuando veamos funtores, yo voy a poder definir subcategoría de una mejor manera también. ¿Ok? Ok, la categoría de grupos abelianos por la misma razón, ¿verdad? No es una subcategoría de la categoría de conjuntos, les queda claro, porque tengo otra estructura y a un grupo abeliano le puedo dar muchas estructuras. Entonces, un grupo abeliano es un conjunto con otra información, no es propiamente un conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, si X es un morfismo, entonces fíjense cómo lo estoy denotando aquí. X es un morfismo ahora. Y en realidad lo que quería decir era un objeto. Sí. Lo que quiero definir, sí, es un objeto. Sí lo puedo definir, puedo hacer una cosa para morfismos, pero aquí, esto que está aquí debería ser un objeto. Quiero definir la categoría de objetos o una categoría asociada a este X. Entonces, X me tomo un objeto, entonces voy a definir la categoría C diagonal X, que es la categoría sobre X. También le llaman categoría punteado, ¿cómo le llaman? Ay, se me olvidó. Bueno, en geometría algebraica son los objetos sobre X, o sea, la categoría de objetos sobre X. En categorías, no sé si en topología le llaman de otra forma, se me olvidó cómo le llaman, no se Categoría me... basada, algo así. O Y sea, con base X, o sea, es lo que... Esa es la idea, ¿no? Creo que sí tiene un nombre punteado, ¿cómo le llaman?
Yo he escuchado que le dicen rebanada. ¿Cómo? Reba- Rebanada. Rebanada, sí, ¿para qué más? Entonces yo rebanada nunca lo había escuchado, por ejemplo. Entonces eso parece ser que entonces cada quien depende como esté la cosa, ¿no? Lo definen, pero bueno, la idea es que yo estoy fijando la base, ¿no? Entonces por eso los objetos sobre X o con base X o la categoría, como no me acuerdo ahorita que le dicen, pero sobre de X, ¿no? Punteada en X, algo así. Se los investigo. Entonces, aquí para definir esta categoría tengo que definir objetos y morfismos. Entonces, fíjese, esta es una categoría interesante y por eso también se las pongo aquí, además de que aparece muchísimo en geometría y en todos lados. eh, es que hay que definir sus objetos y sus morfismos. Entonces, en este caso, los objetos van a ser morfismos, por eso les pongo aquí, son Fs en C1, de tal manera que el codominio es X. Ajá. O sea, los objetos son morfismos que llegan a X. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes van a ser los morfismos? Pues los morfismos pues van a ser, o sea, para darles un morfismo, me fui muy rápido, no le puse la pausa aquí. Entonces yo tendría que tener, tomo dos objetos, este que va de Z a X y este que va de Y a X. Esos serían dos objetos, ¿verdad? Este es un objeto y este es otro objeto. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos objetos, tengo que decir quién es un morfismo entre esos dos objetos, entre esas dos flechas. Entonces lo que digo es que los morfismos pues van a ser flechas de uno al otro. Por ejemplo, este sería un morfismo de Z sobre X a Y sobre X. Es un morfismo de Z sobre X a Y sobre X. Y simplemente va a estar dado por un morfismo de Z a Y en la categoría C. Es un morfismo de Z a Y que hace que este diagrama sea conmutativo. Y recuerden que lo que quiere decir que este diagrama sea conmutativo es simplemente que se cumple la composición, ¿no? Que el morfismo que estamos teniendo ahí es exactamente la composición, ¿no? Que H compuesto con G es exactamente F, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, esta es la categoría sobre X, porque todos los objetos son morfismos sobre X, ¿no? Son morfismos sobre X, con el dominio cualquier cosa, pero el codominio tiene que ser X. ¿Y qué es un morfismo en esa categoría? Pues va a ser una flecha entre estos dos morfismos. ¿Pero qué es eso de una flecha? En realidad es un morfismo de Z a Y que hace que ese triángulo sea conmutativo. Entonces, es una categoría interesante porque aquí los objetos no son conjuntos como ustedes se imaginaban, sino son flechas, son morfismos de la otra categoría. Y los morfismos también es una cosa bien interesante porque no es una función como antes se imaginaban. Casi. Es una flecha que lo que está haciendo es que lo que me está diciendo es que este diagrama sea conmutativo, que el triángulo conmute. ¿Sí les quedó claro? Esta es una categoría muy típica, muy usada. Muchas Ah, veces, eh, iba a mencionar que estos tipos de objetos son como fibrados, ¿no? Como haces vectoriales y así. justamente creo que le dicen la categoría fibrada en X. Puede ser que le digan así. Sí, tiene que ver cómo hace fibradas. Aparecen mucho. La geometría algebraica es el pan de todos los días, ¿no? De hecho, muchas categorías son en realidad categorías sobre alguien. Por ejemplo, la categoría o cocategorías. Existe la noción dual de esto, ¿verdad? Esta sería, si le aceptamos que le dicen fibrada sobre X, entonces existe la categoría cofibrada sobre X, donde ahora el dominio es X, ¿verdad? El dominio es X y el codominio puede ser lo que sea. Y entonces, un morfismo son flechas nuevamente que hacen que conmute el diagrama, pero ahora con X arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro? Eso no lo escribí yo, pero existe esa dualidad, esa versión dual. Y, por ejemplo, la categoría de anillos conmutativos, entonces en realidad es una categoría cofibrada sobre los enteros. Porque los enteros siempre tengo un morfismo a cualquier anillo conmutativo. ¿Sí? Entonces, cualquier anillo siempre tiene un morfismo de los enteros a ese anillo. De hecho, en cualquier categoría que tenga objetos iniciales, va a ser este caso, y cualquier categoría que tenga objetos finales va a ser una categoría como esta. Pero bueno, son ejemplos que eso será parte de la tarea que les estoy escribiendo, entonces ahí van a trabajar con esa situación. Pero bueno, quiero que entiendan, y esta categoría es muy importante porque los objetos son morfismos, aunque muchos autores o mucha gente en la práctica considera los objetos como a Z, ¿no? Por ejemplo, si yo me tomo Z sobre X, eso quiere decir que existe un morfismo que a veces le llaman el morfismo estructural, ¿sí? Cuando estoy en la categoría sobre X, a este morfismo que va de Z a X le llaman el morfismo estructural y al objeto le dicen es X, ¿no? ¿Sí? X. Entonces, muchas veces la gente define esta categoría fibrada en X como objetos en la categoría
junto con un morfismo estructural. Y el morfismo estructural es ese morfismo que va de acá para acá, ¿no? Por ejemplo, la categoría de R álgebras también es una categoría cofibrada, ¿va? Porque tengo un morfismo de R a cualquier, como la categoría de anillos, escogiendo un morfismo de R a ese otro anillo. Eso es una R álgebra. ¿De acuerdo? Es como cofibrado. Siempre tengo un morfismo, que es el morfismo estructural de R. Ya. Por eso es que la categoría de todos los anillos en particular son Z álgebras, son álgebras sobre los enteros. Tengo el morfismo natural de los enteros a cualquier anillo, que mande el 1, anillo conmutativo con 1. Esa es una cosa. En geometría algebraica, teoría de números, álgebra conmutativa, los anillos, siempre que hablo uno de anillos, se refiere a unos anillos conmutativos con 1. Pero entonces, yo tengo el morfismo natural que manda al 1 de los enteros al 1 del anillo, ¿de acuerdo? Y n lo manda n veces 1, o sea, 1 más 1 más 1 más 1 del anillo n veces. Ese es el morfismo natural, que hace que todo anillo sea un Z anillo, o sea, sea un anillo cofibrado sobre Z. La categoría de anillos es la categoría cofibrada sobre los enteros. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? En general, uno de R módulos y todo, uno fija una estructura y uno trabaja ahí con esas cosas. Entonces eso aparece. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrarme la categoría de espacio topológico sobre X. Entonces, en particular, estoy tomándome X como un espacio topológico. Y entonces yo puedo definir el espacio etal o la categoría etal en X como una subcategoría de top de X. Y eso quiere decir, lo voy a definir así, es la subcategoría plena. Entonces, para definirlo, es una forma muy común también de hacerlo en matemáticas. Yo quiero definir una subcategoría, le digo, es la subcategoría plena de esta categoría, en este caso el espacio topológico sobre X, ¿sí? Con una propiedad extra. Eso quiere decir que, como es plena, pues ya me está diciendo algo sobre los morfismos, ¿verdad? Como es plena, y me dice, son los mismos morfismos. Pero formado por los homeomorfismos locales. Entonces, ahora lo que me está diciendo es algo sobre los objetos. Los objetos que son flechas de una Z a X, ¿sí? No sé, eso no lo escribí, si quieren hago el dibujito aquí. Este es un objeto, ¿verdad? Es un objeto, ¿sí? Este es un objeto en esa categoría. En particular tiene que ser una función continua. Z es un espacio topológico, una función continua, pero la categoría me está diciendo que los objetos son homeomorfismos locales. Este tiene que ser un homeomorfismo local, ¿sí? Ese es el objeto, un homeomorfismo local. Y las funciones son las mismas funciones, o sea, los morfismos, pues son los mismos morfismos en la categoría top sobre X. O sea, son funciones continuas que hacen que conmute el diagrama conmutativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ese se llama la categoría tal sobre X. ¿Sí? Muy importante en geometría algebraica, por cierto. ¿Sí? En definición de teorías de cohomología, definición de... Muy importante. En geometría algebraica, en vez de tomarse X un espacio topológico o trabajar sobre la categoría de espacio topológico, se hace en la categoría de esquemas sobre X, ¿no? O de variedades algebraicas sobre X, ¿no? Y se define lo tal, homeomorfismo local, se cambia por lo equivalente, ¿verdad? La definición de homeomorfismo local tiene que ver con morfismos no ramificados, que son morfismos etales, se define que es un morfismo etal y esa es la categoría, pero de tal, en el sentido de geometría algebraica, es lo equivalente en espacios topológicos a homeomorfismos locales, que tienen que ver con cubrientes, ¿verdad? Los cubrientes en topología son homomorfismos locales en particular. Ok. Todo eso lo tienen que pensar, ¿ok? Tienen que detenerse a entender estas definiciones bien y entender esa situación. Ah, sí lo había escrito. Sí lo había escrito, ok. Justo es lo escribí 2 veces. Bien. Entonces, como ejercicio, tienen que pensar o dar ejemplos de una subcategoría amplia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que pensar en una subcategoría amplia, no trivial, ¿no? Ok, entonces ahora vamos para más definiciones. Son definiciones muy fáciles y la cosa es que aparecen recurrentemente, aparecen mucho en todas las matemáticas. Y entonces las encuentran ahí con distintos nombres. Entonces, básicamente estoy diciéndole a estas cosas que aparecen muchas veces en matemáticas tienen todos estos nombres, ¿no? Entonces, ahora en particular, si yo tengo un morfismo que va de X a Y,
en la categoría C, y tengo otro morfismo S que va de Y a X en la categoría C, de tal manera que su composición es la identidad, en este sentido exactamente, o sea, primero S y luego F. Entonces vamos a decir que S es una sección de F, y eso es exactamente lo mismo decir que tiene un inverso derecho, ¿verdad? El inverso derecho es F, de S tiene un inverso derecho. Digo, perdón, que F tiene un inverso derecho, que es S, y que F es una retracción, ¿no? Y eso quiere decir que es un inverso izquierdo de S, ¿de acuerdo? Entonces, son distintas formas de llamarle a estos inverso izquierdo e inverso derecho. Se les llama una sección o una retracción. Entonces, también en ese sentido se dice que X es un retracto de Y, ¿no? Y entonces esta definición viene de topología, en realidad. Es lo que sucede en topología. Entonces, la cosa es que yo tengo un espacio topológico Y y adentro tengo un espacio topológico X, un subespacio topológico X. Entonces, yo lo puedo pensar así. Entonces, S es una función como que va de X hacia Y, que la puedo pensar como la inclusión. En particular, la inclusión es una función que va de X a Y, es una sección. Y entonces yo tengo una función que me manda todo Y a X y que de hecho la condición es que la restricción de F a X sea la identidad, ¿no? Entonces, en este caso, F es un retracto a X, o sea, es un retracto de Y a X, y cumplen estas propiedades, ¿no? Que F restringido a X sea la identidad, en realidad lo que quiere decir es que F compuesto con S, si esa es la inclusión, es la identidad, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y entonces ahí lo que estamos diciendo es que S es una sección y que F es una retracción, ¿de acuerdo? Sí, pero aquí, bueno, la cosa es que aquí en ese caso particular, ese ejemplo particular, ese es una inyección. Una inyección. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Entonces, en términos del dibujito de espacios topológicos es así, ¿no? El retracto es como de Y, me mueve todo Y a X, pero X me lo deja igual. Por eso no pinté, pero no, por eso no pinté a X, me lo dejó invariante. Eso quiere decir que la composición es la identidad. ¿De acuerdo? Y la sección es esa. Ah, la sección es esa función. Ok, entonces a F se le llama retracto y a S se le llama una sección. En general, aquí ustedes podrán decir, ah, mira, pero lo que pasa es que ahí es un caso muy particular porque S era una inclusión, era inyectivo. Bueno, la sorpresa es que siempre que yo tenga dos funciones cuya composición me da la identidad, o sea, es decir, donde G sea una inversa derecha de F o donde F sea una inversa izquierda de G, entonces F siempre es un epimorfismo y y G siempre es un monomorfismo. Y repito, no confundan con inyectivo y suprayectivo, ¿de acuerdo? Es decir, si esto lo tienen que demostrar y no quiero que en su demostración lo vayan a hacer como si fueran conjuntos, es decir, no quiero que lo pongan como que es inyectivo o sea, recuerden la definición de monomorfismo y recuerden la definición de epimorfismo. Entonces, básicamente la definición de monomorfismo es esta, ¿no? O sea, si yo tengo dos flechas paralelas A y B entre objetos, por cierto, cuando yo tengo esto, la vez pasada no les había puesto así en términos de flechas paralelas, pero les había dicho A y B tienen el mismo dominio, el mismo codominio. Eso lo que me está diciendo es que son flechas paralelas, ¿verdad? Normalmente así se le llaman en la jerga de la teoría de categorías, decimos que A y B son paralelos, son dos morfismos paralelos, ¿no? Eso quiere decir que tienen el mismo dominio, el mismo codominio. Entonces, yo tengo una sucesión así como esta, A, B y luego C, o un diagrama como este. Entonces, aquí yo primero aplico A y luego C, o puedo aplicar primero B y luego C, entonces me queda CA es igual a CB. Entonces, si CA igual a CB, esto implica que A es igual a B. Entonces, recuerden que estoy haciendo aquí como cancelación por la izquierda, entonces eso quiere decir que C es un monomorfismo. ¿De acuerdo? Es la definición de monomorfismo. Y está la parte dual, que si yo me tomo D, ahora un morfismo de DA, y tengo el mismo diagrama que va con A y B, ahora estoy aplicando primero D y luego estoy aplicando A y luego B. Y si yo tengo esa igualdad, entonces y esa igualdad implica que A es igual a B, entonces ahora tengo cancelación por la derecha. Entonces esta es la definición de epimorfismo, ¿no? De que D sea un epimorfismo, que tengo esa cancelación. Entonces ahora el ejercicio realmente es muy fácil, ¿no? Este ejercicio que les puse aquí, que tienen que pensar, aquí les había puesto demostración, pero bueno, en realidad yo no lo voy a demostrar, lo van a demostrar ustedes. Pero es muy fácil, ¿verdad? Porque una vez teniendo las reglas de las cancelaciones, es decir, una vez observando esta propiedad, yo quiero que se cumpla una de las reglas de cancelación. Entonces, si por ejemplo D tiene inverso por la derecha,
¿verdad? Entonces yo puedo componer por el inverso por la derecha, entonces lo queda automáticamente que es igual a B. Entonces ya se ve que el inverso por la derecha y el inverso por la izquierda está íntimamente relacionado con esta situación y lo mismo por el otro lado, ¿no? Entonces es un ejercicio muy fácil, donde lo que tienen que utilizar es, por supuesto, estas propiedades que tienen inversos por un lado o por el otro, ¿de acuerdo? Para demostrar la situación. Entonces, lo que quiere decir es que no era tan extraño siempre que yo tengo un retracto y tengo una sección, entonces en particular la sección es inyectiva y el retrato es suprayectivo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que me dice particularmente, ¿sí? Entonces la sección es inyectiva, entonces se comporta un poco como en este caso, que es como una inclusión, y el retracto pues también se comporta como en este caso, como una función, como aquí, ¿no? Digamos que me lo mando todo para acá. Y es suprayectivo, ¿de acuerdo? Entonces esta situación en general, esa situación que le pongo en el dibujito es el caso general, ¿sí? Entonces por eso se llaman retractos, sí. Y hay otras, ¿verdad? También se les llaman splittings y cosas así, porque en álgebra aparecen un montón de morfismos, secciones que me hacen, que me cinden una sucesión. No sé si lo han visto, pero para no saturarlos con eso, mejor cuando lleguemos a necesitarlo, la renombraremos. Es decir, eso pasa mucho en categorías, ¿no? Digamos que los topólogos empiezan a trabajar una cosa y van haciendo su teoría. Luego los algebristas hacen una cosa y hacen su teoría y le ponen sus nombres y sus definiciones, pero los topólogos no se dan cuenta que eso es lo mismo que hacen los algebristas y los algebristas no se dan tiempo que es lo mismo. A lo mejor porque están en una etapa de maduración de la teoría, ¿no? Están desarrollando, están haciendo investigación, cada quien hace sus cosas. Entonces llega un momento en que llega alguien y ve las dos y dice, ah, mira, en realidad era la misma cosa, ¿no? O sea, en el fondo, en términos categóricos es lo mismo. Entonces, pues, ¿cómo los llamamos? Porque los topólogos lo llaman de una forma, los algebristas de otro, los analistas los llaman de otra forma. Entonces, ¿cómo se le llama? Entonces, hay problemas. Por eso es que hay cosas que les llaman de muchas formas, pero son esencialmente la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí dudas hasta ahora? Bien. Ya se los había puesto como ejercicio. Recuerden que estos ejercicios, ¿ok? Y seguimos con definiciones. Por eso es muy importante que hagan sus mapas mentales, porque hay muchas definiciones y hay unas relacionadas con otras, entonces tienen que aplicarse aquí. Entonces, esta es una definición importante. Entonces voy a partir de una categoría y vamos a definir lo que es la categoría opuesta. A veces de repente parece como juego. Uno dice, bueno, ¿y todas estas cosas por qué? Y es de las, o sea, este jueguito absurdo de hacer tantas definiciones, ¿qué onda? Pero ese es el gran poder de las categorías. Eh, Uno hace definiciones adecuadas y cuando las definiciones adecuadas son realmente adecuadas, de repente los resultados salen como que muy triviales, pareciera que son triviales. De hecho, Grothendieck decía, ¿no? que el poder de las fracciones que va construyendo las matemáticas y de repente cosas que eran grandes teoremas o grandes teoremas que eran así como una cosa súper difícil, parecían como resultados inmediatos o obvios triviales, ¿no? O sea, de la abstracción, pero eso sucedía porque y había construido muy bien el edificio, ¿no? Entonces, la cosa es que no se dan cuenta de eso. Es decir, cuando vas haciendo la teoría de categorías y vas obteniendo resultados, como que no te das cuenta del poder de ese resultado que estás obteniendo, hasta cuando recuperas resultados que se tenían. O sea, teoremas muy complicados de topología, ¿no? Por ejemplo, que eran unos resultados, y cuando de repente los interpretas en términos de categorías, y ¡pum! Y salen como un resultado trivial, casi una definición. O sea, una consecuencia inmediata de una definición casi este, dices, mira, el poder de las categorías, ¿no? O sea, ese resultado que era muy complicado en topología o en álgebra o en análisis, de repente con estas teorías de categorías sale como algo elemental. Y eso pasa mucho en teoría de categorías, mucho. Entonces, todas estas definiciones que parecen como que, oye, es como un jueguito, en realidad facilitan mucho el trabajo. O, o sea, no sé cómo decirlo, pero me ayudan, o sea, parecen abstractas y parecen de repente redundantes, pero van a ayudar de una manera sorprendente a entender resultados complicados después, ¿no? A establecer puentes y conexiones entre áreas de las matemáticas. Entonces, bueno, son muchas definiciones, insisto, así es la teoría de categorías, hasta que se acostumbra uno a utilizarlas y ya te acostumbras a utilizarlas y entonces ya puedes manejarlas. Pero entonces tienen que interiorizarlas. Entonces, insisto, busquen sus ejemplos de acuerdo a su background, a todas las cosas de matemáticas que conozcan, busquen sus ejemplos y vean qué categorías son opuestas a otras, etcétera, ¿no? O sea, todas estas definiciones, morfismos, monomorfismos, etcétera.
Entonces, bueno, vamos a definir lo que es la categoría opuesta. Entonces yo tengo una categoría, entonces para definir la categoría opuesta, que la vamos a anotar con op arriba, tengo que definir quiénes son sus objetos y quiénes son sus morfismos. Entonces sus objetos, que los denotamos con op 0, pues es ni más ni menos, ya ven mi dislexia. Aquí. Los objetos son exactamente los mismos, ¿no? Y los morfismos son exactamente los mismos. Me fui muy rápido. Entonces los morfismos son exactamente los mismos. Entonces aquí también se los voy a quitar esta parte. Entonces tienen los mismos objetos y los mismos morfismos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Y eso es nuevamente para que vean que una categoría no nada más está definida por sus objetos y por sus morfismos, sino por la regla de composición y por las identidades, ¿no? O sea, una categoría no basta para definir una categoría decir quiénes son sus objetos y sus morfismos. También hay que decir quiénes son las composiciones. Por eso es que les decía, ¿quién es la composición? Es una elección ahí medio arbitraria, ¿de acuerdo? No está definido. Entonces, este es un ejemplo que en la categoría opuesta, la elección de composición es otra que la elección de composición en la categoría original. Entonces, el pero es justamente quién es. ¿Lo borré? Ah, sí, sí, aquí lo puse en rojo, lo que está aquí en rojo. ¿Quiénes son los morfismos en la categoría opuesta de X a Y? Pues me dice, pues son los morfismos, pero ahora de Y a X. ¿Sí? Y por eso se llama la categoría opuesta. Es decir, siempre que yo tengo un morfismo de X a Y, ese lo voy a declarar ahora en mi categoría opuesta como un morfismo de Y a X. Es decir, intercambié la función dominio por la codominio y la codominio por la función dominio. ¿Sí? Entonces, ese es el único chiste de la categoría opuesta, pero es tan importante, van a ver. Una pregunta, Sí, este, viendo esta definición de categoría opuesta, se podría pensar que se tiene un punto identidad contravariante que sí, manda los objetos a los objetos, nada más que cambia la dirección de los morfismos, ¿no? exactamente. Ok. Ujú. De hecho, hay una antiequivalencia, una equivalencia, no sé cómo le... Depende si empiezo con la categoría o la categoría opuesta, pero hay una equivalencia. Ok. O sea, es decir, las categorías sí es cierto que son básicamente la misma, pero no es la misma, porque estoy cambiando las flechas, la orientación de las flechas. Entonces, es decir, lo que estoy diciendo es que yo tengo una flecha en la categoría C, entonces esa misma flecha va a estar en la categoría opuesta, pero con el sentido contrario, es decir, volteando la dirección de la flecha o intercambiando el dominio con el codominio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nuevamente esto hace patente o más bien, hace evidente que en la definición de morfismo, la función dominio y la función codominio, o sea, yo tengo una clase de objetos que le llamo morfismos, que si estoy en un universo pues son conjuntos, ¿verdad? Un conjunto de morfismos, y a cada morfismo le asocio a través de una función dominio, su dominio, y le asocio su codominio, pero es una función ahí medio arbitraria, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo único que hice fue cambiar esas funciones, dominio y codominio, ¿no? Ahí está. O sea, es decir, la F puede no tener intrínsecamente, o sea, la F no me define intrínsecamente por sí sola al dominio y a su codominio, la F por sí sola. Pero en una categoría, la categoría ya viene con esa información, o sea, ya viene con la función dominio y la función codominio, ¿sí? De los objetos. ¿Sí? Entonces, si cambio esas funciones, cambio de categoría. Es lo que está pasando aquí. Cambié la función dominio y cambié la función dominio. Todo lo demás lo dejé igual, pero la función dominio y codominio la cambié, entonces tengo otra categoría. En este caso particular, donde cambio dominio con codominio, los intercambio, obtengo lo que es la categoría opuesta. Muy importante. Ok. Entonces aquí le estoy diciendo que lo que estoy cambiando son dominios y codominios. ¿Sí? Y entonces aquí en la categoría opuesta también tengo que definir quién es la composición. Bueno, pues quiero que se preserve, ¿verdad? Entonces, ¿cómo defino la composición entre dos morfismos opuestos? Pues va a ser, me fijo en la composición en la categoría original y me tomo su opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, para que el diagrama, si yo tengo este diagrama en la categoría original, entonces yo quiero que el diagrama opuesto se siga siendo, ¿verdad? Con ese morfismo exclusivamente, ¿no? O sea, con esos morfismos, eh, este se siga cumpliendo. Entonces, lo que requiero es que este morfismo y el otro que se obtiene a través de la composición sean el mismo, ¿no? O sea, que ese sea.
Entonces, esa es la situación de la categoría opuesta. Es ¿Sí? que yo interpreto a F, ¿no? Por ejemplo, como un morfismo de conjuntos que tiene una fórmula explícita. Cuando yo le doy vuelta, sigue haciendo lo mismo, solo es más notación que otra cosa. Sí, exactamente. No, no es la inversa, no es nada, es lo mismo. Simplemente es un cambio de notación, pero es un cambio de notación. Es lo que les digo, parece como absurdo. Dices, bueno, ¿para qué haces eso? O sea, casi estoy seguro que alguien de alguno de estos, no sé si les tocó a ustedes en su licenciatura, pero siempre hay un estudiante de licenciatura que cuando te definen algo, que te dicen, ¿y eso para qué? Yo lo que ya quiero ver es cómo se aplica, ¿no? O sea, cómo, cuando te están definiendo la integral de Riemann, te dicen, pero yo lo que quiero saber es cómo integrar y no quiero, siempre hay alguien, ¿no? Entonces, me imagino que sería como de las cosas típicas, ¿no? O sea, como que, ¿para qué haces esto? O sea, ¿para qué haces esto de las categorías opuestas? Es como, si es lo mismo, ¿para qué lo haces? Pero van a ver, o sea, se los juro que van a ver que es tan importante, una definición tan fácil y tan sencilla, que resulta tener tanta importancia, porque me facilita expresar muchas cosas en lenguaje. Por ejemplo, la categoría de esquemas afines en geometría algebraica es antiequivalente o es equivalente a la categoría de anillos, y de hecho, a la categoría de anillos conmutativos con uno, entonces de hecho una es opuesta a la otra. Son categorías opuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, resulta que trabajar con esquemas afines es lo mismo que trabajar con anillos conmutativos con uno, pero invirtiendo las flechas, ¿no? O sea, Entonces, cambiando los esquemas afines son fibrados sobre los enteros. sobre el espectro de los enteros en este caso. Ok, ok. Sí, no, más bien al revés, sí fibrados, ¿va? Porque los anillos es cofibrados sobre los enteros. Sí, entonces los esquemas afines siempre son esquemas afines sobre los enteros, siempre. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas ya se reducen automáticamente. Ok, entonces, por ejemplo, algo que se tiene esta dualidad, ¿verdad? La categoría opuesta, y me fijo en su opuesta, trivialmente es la categoría original, ¿verdad? Pues volteo los morfismos, me dan otra vez la categoría original. Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo que habíamos visto de las matrices sobre R opuesta, donde los objetos eran los números naturales y los morfismos eran las matrices de N por R? Entonces, la categoría opuesta de esta, pues, ¿quién es? Pues es los mismos objetos, pero ahora las matrices, o sea, un morfismo de N a M va a ser las matrices de M por N, en vez ¿sí? O sea, si los morfismos de N a M eran las matrices de N por M, entonces ahora los morfismos en la categoría opuesta pues van a ser las matrices de M por N. Nada, es un ejemplo trivial, pero igual de repente es útil, ¿no? En la categoría de posets, ¿quién es la categoría de posets opuesta? Pues yo digo que es la categoría de posets, pero ahora en vez de menor o igual, si quieren le pueden poner mayor o igual, ¿verdad? O sea, con el orden opuesto, ¿sí? O sea, no lo escribí, pero sí, queda claro, eso es una cosa trivial, ¿no? Entonces, ahora este es un ejemplo muy interesante. La categoría asociada a un grupo, la opuesta, pues ya se lo imaginen. Si entendieron el dibujito de esto es un solo punto con los morfismos G, entonces aquí la categoría opuesta son los mismos Es sí morfismos. misma, ¿no? Parece que es el sigo mismo, pero ahí hay un problema porque la composición sí cambia, ¿no? La composición cambia el orden. Si Es decir, fuera abeliano sería lo mismo, ¿no? si fuera abeliano sería lo mismo, pero si no es abeliano Mm. el grupo, en el caso, entonces G por H en la categoría opuesta es H por G, pero me sigue dando un grupo. Entonces, resulta que ese grupo que le llamamos G opuesto, que es el mismo grupo, nada más que la operación es la otra, o sea, defino G por H y lo defino como H por G, ¿no? En la operación al revés. Eso es otro grupo que se llama el grupo opuesto. Y aquí les había puesto quién es ese grupo opuesto. Entonces ustedes se tienen que dar cuenta, en efecto, que ese grupo opuesto es ese, es el mismo grupo, pero con la operación definida al revés, que es algo muy útil, por ejemplo, cuando estoy definiendo acciones de grupos, ¿verdad? Entonces yo a veces tengo acciones de grupos por un lado y la quiero definir por el otro lado, entonces tengo que fijarme en el opuesto, en el grupo opuesto para que toda la asociación, para que todo tenga sentido. Pero aquí la parte interesante es que la categoría asociada al grupo opuesto es exactamente la categoría opuesta asociada al grupo, ¿no? O sea, esta identidad que está aquí, ¿no? Es una cosa también, bueno, es que digo, parece redundante, ¿no? Es como que pues, es trivial, ¿no? Pero eso es porque las definiciones son adecuadas y se va construyendo la teoría bien, ¿sí? ¿Dudas? Ok, hasta ahorita todo bien.
Entonces, lo que les había dicho, la categoría de anillos conmutativos con uno opuesto es la categoría de esquemas afines para la gente que sepa geometría algebraica o que haya oído hablar algo de esquemas. Habrá gente que no se preocupen. Digo, lo pueden buscar, pero digamos, eso quiere decir que estas cosas se aplican en la vida real, ¿no? Es decir, en matemáticas, en ciertas áreas se aplica. Y entonces, pues aquí revisar todos los ejemplos. De todos los ejemplos que vimos de categorías o que hemos visto de categorías, pues lo interesante es que traten de ver quién es la categoría opuesta, pero sobre todo que traten de identificar si hay una realización de esa categoría opuesta más familiar. Es decir, porque es muy fácil decir, pues nada más cambio los morfismos y ya, pero por ejemplo, en la categoría de anillos conmutativos con uno, pues su categoría opuesta en realidad es equivalente a la categoría de esquemas afines, porque ¿no? O sea, eso es lo que quiero. Que si vean que hay una categoría equivalente a la categoría opuesta, ¿no? O sea, si la categoría opuesta, la categoría de anillos son anillos, nada más que con las flechas al revés, y la categoría de esquemas afines, pues son otra cosa, son espectros de anillos con sus morfismos de esquema. No es exactamente la categoría opuesta, lo que quiero es que son equivalentes. Todavía no le defino lo que quisiera equivalencia de categorías, pero intuitivamente todo el mundo lo entiende, lo siente. Y entonces, pues eso es lo que quiero, ¿no? Revisen sus ejemplos que hemos visto, a ver si entre esos ejemplos reconocen una que sea la categoría opuesta, que esté disfrazada, ¿verdad? Bajo esta equivalencia, que esté disfrazada de alguno. Entonces, pensar en esos ejemplos que hemos visto y en sus ejemplos que ustedes han visto, ¿no? En los otros ejemplos que han visto, por ahí. Y entonces ahora tenemos una serie de ejercicios, que estos ejercicios sí me gustaría que me los expongan para la siguiente clase. Normalmente así dejo yo los ejercicios, les dejo ejercicios que tienen que completar y ejercicios para que me los expongan en la siguiente clase. Los ejercicios para exponer para la siguiente clase quiere decir que tienen que venir preparados, es decir, preferentemente con ejercicio ya escrito, y a lo mejor si ya le tomaron una foto, si lo hicieron en una hoja de papel o lo hicieron en su tablet, pero que estén listos para poderlo presentar, ¿no? Entonces, normalmente o yo se los asocio a alguien o los dejo que todos los hagan y entonces se los voy preguntando. Ahorita los voy a dejar a todos y la siguiente clase pues los vamos preguntando. Eso también porque como todavía no los conozco, cuando ya los conozco un poco más, entonces ya sé que a Jorge le voy a dejar tal ejercicio y a Jonathan le voy a dejar este otro ejercicio porque son cosas que siento que requieren a lo mejor trabajar o no sé, no quiero ver cómo lo hace. Particularmente en este caso todavía no los conozco, entonces quiero que todo el mundo los haga y entonces voy a ir viendo, dependiendo como veamos la siguiente clase, son ejercicios muy sencillos. No es como para que digan, ay, ching, yo tengo mucho trabajo y no lo voy a hacer. Son ejercicios muy sencillos. Entonces, solamente es para ver si ustedes van entendiendo los conceptos. O sea, no son problemas que tienen que pensar mucho, son entender las definiciones y aplicar. Son directos casi. O sea, son cosas muy, muy sencillas. Entonces, por ejemplo, composición de monomorfismos es un monomorfismo. ¿Sí? O sea, es inmediato, así es hasta inmediato. Por cierto, que también es la ventaja de Zoom, que tiene un pizarrón, ¿no? Entonces se puede escribir el pizarrón. Pero sería mejor si ya lo tuvieran resuelto, porque ya nada más se enseñan la imagen y ya está, ¿no? La composición de epimorfismos es un epimorfismo, también es trivial, ¿no? Tienen que revisar la definición de monomorfismo, la definición de epimorfismo y ver que se cumple. Entonces, si yo tengo estos dos morfismos, F y G, de X a Y y de Y a Z, entonces si la composición es un monomorfismo, entonces F es monomorfismo. ¿Sí? Si la composición es un monomorfismo, entonces F es un monomorfismo. Si la composición es un homomorfismo, entonces G es un epimorfismo. Si se fijan, son las mismas cosas que han hecho toda la vida en sus clases de álgebra superior y licenciatura, nada más que ahora en términos categóricos y no son funciones, son epimorfismos y monomorfismos. Esto nuevamente el objetivo es que vean que estas definiciones son definiciones correctas, ¿no? Porque cumplen lo que deberían de cumplir. Ok, en la categoría de conjuntos, pues tiene que ser, ¿no? Los monomorfismos son exactamente las funciones inyectivas y los epimorfismos son exactamente las funciones suprayectivas. Aquí ya habíamos hecho alguna cosa, ya los habíamos dicho y es inmediato, trivial, pero a lo mejor ni se los pongo porque es inmediato, ¿verdad? Bueno, hay que verlo. Pero en la categoría de anillos topológicos, ¿qué es un anillo topológico? Es un anillo que además tiene una topología y donde las operaciones de anillo, es decir, la suma, la multiplicación y
la identidad, ¿verdad? Son funciones continuas. ¿Sí? Entonces las operaciones tienen que ser funciones continuas. ¿Ok? La suma y el producto. ¿De acuerdo? Tienen que ser funciones continuas. Entonces, un anillo topológico es un anillo. Por ejemplo, los números reales, los números complejos, ¿de acuerdo? Son ejemplos de anillos topológicos. ¿Sí? Los números p-ádicos. Hay muchos, ¿no? Hay muchos campos topológicos que conocen, pero también hay anillos topológicos, los anillos de periodos. Hay muchos anillos que los enteros, o sea, casi todo anillo con la topología discreta es un anillo topológico, ¿de acuerdo? Pero bueno, con una topología particular me dan muchos anillos topológicos. Bueno, en la categoría de anillos topológicos, por ejemplo, yo tengo la inclusión, o sea, el morfismo que va de los racionales a los reales, ¿verdad? Y este morfismo, pues a cada racional lo asocia un racional, es un epimorfismo, pero no es función suprayectiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto para que vean que no es cierto que los epimorfismos sean funciones suprayectivas. ¿De acuerdo? Y esto pasa porque en particular no es cierto que la categoría de topological rings o de anillos topológicos es una subcategoría de la categoría de conjuntos. O sea, eso muestra que tengo otra estructura, tengo una cosa más particular. Los racionales dentro de los reales, la inclusión de conjuntos, o sea, como conjunto, pero no, esta función tiene que ser continua, ¿verdad? Y es continua. Con la topología de los racionales, con la topología de los reales, la inclusión es una función continua. Entonces, la categoría de anillos topológicos, esta función es un epimorfismo, pero no es suprayectiva. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es un epimorfismo? Bueno, es parte de la tarea, pero esta es la parte interesante, ¿no? Es un epimorfismo. ¿Sí? Entonces el hint es tienen que utilizar que los racionales son densos en los reales y de hecho pues pueden generalizar esto a cualquier conjunto que tenga un subconjunto denso. ¿Sí? Continuo. ¿De acuerdo? Entonces es una cosa interesante. Y por ejemplo les dejo esta pregunta como parte de esta misma. Si me tomo a los reales en esta categoría, les digo que los reales como conjunto, pero tienen muchas topologías. Entonces, por ejemplo, lo tomo con la topología discreta y a los reales con su topología usual, es la función identidad. Entonces, la pregunta ahora no les digo qué es. Entonces, la pregunta es un monomorfismo. Es la pregunta. Otra es un epimorfismo y otra es un isomorfismo, ¿no? Entonces, son preguntas abiertas. Entonces, es para que se entretengan y jueguen. ¿Será que es un monomorfismo? ¿Será que es un...? ¿Sí? Esto para la siguiente clase lo tienen que tener bien pensado, ¿no? Ya. Ok. Cosas interesantes. Y creo que ya. Ok, aquí acabamos la clase el día de hoy. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar con funtores. Ahora sí. Entonces vamos a empezar a definir. Si se fijan, las teorías de categorías tienen estos objetos, pero también me gustaría tengo muchas categorías, entonces también me gustaría poder comparar categorías. Y entonces, de hecho, el poder de la teoría de categorías es justamente que las puedo comparar. ¿Y cómo los comparo? A través de unas cosas que se llaman funtores, ¿no? Entonces, así como cuando yo tengo una categoría y tengo dos objetos, la forma de compararlos a través de las funciones o de los morfismos entre estos objetos, ahora tengo categorías y para poderlos comparar necesito funciones entre estas categorías, que no son funciones porque no son conjuntos en general, se llaman funtores. Entonces, los funtores son formas de comparar categorías. ¿De acuerdo? Y entonces, tender son como puentes entre las islas, ¿verdad? Entonces, yo tengo una categoría, tengo otra, la categoría de conjuntos, la categoría de espacios de Banach, la categoría de variedades algebraicas, y los funtores son como puentes entre estas categorías, que me relacionan cosas con otras, me permiten pasar de una categoría a otra y de regreso, y vamos a ver, a lo mejor ustedes ya han estudiado algo de topología, ya vieron, por ejemplo, el gran poder que tiene esta idea de funtores, por ejemplo, para demostrar el teorema de punto fijo de Brouwer, ¿no? Pero si yo quiero demostrar un teorema de punto fijo en topología, lo paso a la categoría de grupos y ahí es muy fácil demostrarlo. Y luego lo regreso a la categoría de espacios topológicos, ¿no? Entonces, los funtores me ayudan a traducir problemas
en una categoría a otra categoría y muchas veces en esa otra categoría el resultado es mucho más fácil, es trivial y luego lo regreso y ya está, ¿no? Entonces es una forma de utilizar a los funtores muy poderosa. Ok, entonces, pues nada, eso es todo. Entonces nos vemos el jueves. Nos Ok, vemos. Nos vemos. sus- Gracias, hasta luego. Gracias, buen Bye. día. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Hasta luego. Bye.